de hecho, es lo que aprendimos en la infancia. Estábamos expuestos a las telenovelas y a Hollywood. Y mientras más drama y más, pues hay más amor, supuestamente. Al contrario, mientras más sinceridad y mientras más conexión y mientras más apertura y mientras más dar la bienvenida a las cosas difíciles y enfrentarlo juntos y pedir ayuda, es donde vamos profundizando y empieza a haber más amor y más conexión. Que todo parte también de esa autenticidad, ¿no? De Sí, poder ser en el fondo, quien realmente eres, ¿no? Y exacto. desde ahí vincularte, no Eso. vincularte desde la herida y no vincularte desde tapar, minimizar una Sí. herida de la infancia. Mientras tú proveas o mientras tú seas tal cosa, mientras eso no vale nada Puedes y hacer lo vale que más esto y quieras. puedes hacer lo que quieras. Y Sí. hay tantas frases y tantas creencias que quién sabe de dónde vienen y que son absolutamente falsas. Pues creo que vienen un poco del patriarcado, ¿no? Vienen muchísimo el Sí. Ujú. patriarcado y yo pues las aprendí, las recibí y de alguna forma convienen esas frases en ciertos momentos, pero me di cuenta que no. Si no hay honestidad, si no hay claridad, si no está todo limpio entre nosotros, muchas parejas, después de años, ya no hay intimidad, ya no hay pasión, ya no hay diversión, ya no hay creatividad, ya no hay espacios de amor y de presencia y donde podemos conectar desde un espacio tántrico. Imagina ser médico cirujano titulado con título de la náhuac colgado en la pared. Y un día, dentro de esa misma facultad, sentir que algo no cuadra, que la medicina que estás aprendiendo no alcanza. A ver el todo. Mi invitado de hoy, Nirdosh Kora, hizo eso y luego hizo lo más difícil. Se fue a buscar respuestas alrededor del mundo, a India, a Tibet, a Grecia. 20 años buscando lo que la receta no le daba. Hoy es uno de los puentes más serios entre la medicina occidental y la sabiduría oriental en habla hispana. Es fundador de Body Medicine, discípulo formal de Osho, maestro de meditación, entre muchas otras cosas más. Pero más importante es de los pocos que puede hablar de causa raíz, del cuerpo que guarda lo que la mente olvida, del alma sin caer en los clichés. Bienvenidas y bienvenidos a Querer Transforma. Nirdosh, gracias por estar acá. Gracias, Mario. Feliz de estar aquí contigo. Feliz. Amo que contigo podemos tripearnos y preguntar y curiosear desde ángulos muy distintos, porque no solo está el ángulo de la salud per se, sino está todo el ángulo también oriental de otro punto de vista de la salud y también está todo el ángulo somático, energético, psicológico y hasta espiritual, ¿no? Diría yo. Mm. A mí me gustaría abrir el episodio con una pregunta muy sencilla. Si tuvieras que describir lo que haces a tu abuela mexicana, sin usar la palabra sanación per se, ¿qué le dirías? ¿Qué haces? Bueno, mi abuela no es mexicana. A tu De abuela, hecho, mis abuelas migraron, todos mis los abuelos. dos. Sí, sí, mis 4 abuelos migraron a Ok, México. ok. Por eso todo el mundo me pregunta, ¿tú eres mexicano? No pareces, ¿no? Pero, de hecho, tuve más o menos que explicarle a mi abuela materna hace unos años, más o menos lo que hago, porque nada más no lo entendía. Y si lo diría yo sin la palabra sanación, yo diría, em, acompaño a personas para que vivan una vida más ligera, más feliz y con menos achaques. Ok. Así se la pondría. Me gusta. Sí, sí, en términos muy simples. Que Ok. obviamente pudiéramos usar términos de sanación y terapia, medicina integral, pero en esencia pudiéramos decir así. Ok. ¿Y qué fue lo que más te llevó a estar buscando respuestas en Asia, en otro continente, a poder entender el cuerpo desde un punto de vista mucho más allá? Porque ya tenías el lado occidental, el lado médico, llamémosle tradicional, no sé si es la Sí, palabra, alópata, alópata. medicina alopática, sí. Sí, digo, me formé como médico y desde el segundo año yo ya estaba tirando la toalla porque me conflictuaba mucho el darme cuenta que no era lo que estaba buscando a fondo, porque es un abordaje mucho más sintomático, de apagar síntomas, de controlar síntomas y no de irnos a la raíz que genera un desequilibrio de ese malestar o el sufrimiento de la persona. Pero bueno, terminé la carrera, que estoy muy agradecido porque también me dio muchas herramientas. Este, y una parte, lo que me llevó a Oriente y a buscar a Tibet y a los Himalayas y todo, fue un poco la frustración de terminar titulado como médico y sentir que lo único que estoy dando es pastillitas para que se mejore tantito el síntoma de la persona y regresan otra vez y otra vez. Y pues es muy buen negocio, regresan y tengo pacientes de por vida, ¿no? Pero yo estaba muy frustrado porque yo quería realmente ayudar a una persona a sanar, a que
entienda qué le generó eso y que tenga herramientas para que ya no suceda. Sí. Sí. Entonces, eso me llevó a una búsqueda, pero yo ya traía una búsqueda desde antes por mi propio sufrimiento, por eventos que viví en mi adolescencia que me generaron muchas enfermedades y una búsqueda no nada más de eliminar síntomas y de sanarlos, sino una búsqueda de un sentido más grande de la vida. Entonces, todo está conectado. O sea, y yo siento hoy en día que el síntoma o la enfermedad es un llamado para recordar realmente por qué estás aquí. No es solamente una disfunción del cuerpo que necesitas atenderla para ya estar más o menos tranquilo y seguir con tu chamba y hacer todo. No. Siempre es algo muy específico que te está comunicando tu cuerpo de algo que te has olvidado y que has reprimido y que si lo atiendes y lo ves y lo entiendes y lo atiendes en tu vida cotidiana, te lleva a otro nivel. Totalmente. Entonces ahí es donde se une todo. No puedes separar la fisiología, la parte física nada más, de la psicología, de los procesos emocionales y del propósito de vida de la persona y de su entorno. Por lo Claro. menos así veo yo la salud. Porque esas vulnerabilidades, por así llamarlo, ¿no? Es también lo que nos invita a trabajar mucho más profundo Sí. en las diferentes áreas de nuestra vida, Sí. ¿no? Si naciéramos, si no tuviéramos esas vulnerabilidades, si uno no tuviera siempre, no sé, problemas de espalda o problemas digestivos o lo que sea que cada quien trae, eventualmente nos perderíamos de ver una riqueza que nos termina dando ese síntoma, esa condición, como le queramos llamar, para no llamarle enfermedad, ¿no? Que eventualmente hace que podamos aprender y saber cosas pues, fascinantes sobre nosotros, ¿no? Ujú, ujú. Ahora, has visto muchísimos pacientes a lo largo de tu historia. Y a mí me encantaría preguntarte si has visto algún patrón en común entre ellos. No sé si has visto como cuáles serían para ti las 3 enfermedades emocionales que más se han manifestado en condiciones en el cuerpo. Es que bueno, para esto tenemos que reconsiderar un poquito lo que significa patrones emocionales o enfermedades emocionales que se somatizan en el cuerpo, porque no podemos separarlo. No hay algo que llamemos que esto es emocional y esto es físico. Digo, todos hemos crecido en una sociedad que nos han metido ideas y creencias y perspectivas de cómo funciona el cuerpo y de qué es la mente, de qué son los pensamientos, de qué son las emociones. Hay veces que yo en mis formaciones le dedico 2 horas a solamente diferenciar lo que es una emoción, lo que es un sentimiento, cómo esto está conectado con procesos biológicos, etcétera. Entonces, siempre que hay un desequilibrio emocional, por decirlo así, un proceso atorado emocional, eso siempre tiene una manifestación física. Y todo esto lo podemos describir con toda claridad y con una perspectiva científica basándonos en fisiología, psicología, fisiopatología. Y por eso me gusta mucho el modelo de las 5 leyes biológicas, porque eso es lo que nos explica. Nos explica qué tipo de proceso emocional es el que se está somatizando con una gastritis. ¿Qué tipo de proceso emocional es el que le da un crecimiento tumoral en la glándula mamaria a una persona? Etcétera. Porque va asociado a lo que está viviendo la persona y que no sabe procesar. Entonces, por ejemplo, ya que mencioné gastritis, porque es un síntoma muy común, Muy común. que así está el cliché, ¿no? De que es enojo, ¿no? Etcétera. Pero no es enojo, es una situación muy específica dentro del territorio de la persona, que tiene que ver con su familia, con su hogar o su ámbito laboral muy cercano, en donde hay una riña, una discusión, un desacuerdo muy importante con alguien. Todos tenemos riñas, discusiones y desacuerdos, pero el elemento que hace que se somatice justamente en la curvatura menor del estómago, es una zona muy específica, diagnóstico gastritis o úlcera gástrica, es que esa situación de contrariedad, de discusión de riña, la estoy interiorizando y no estoy expresando por completo, no estoy de acuerdo, no sé cómo poner límites y ese enojo va y se guarda específicamente en esa zona. Sí, el problema es que se queda atorado, se queda Sí, guardado. No es que sí. exista per se, porque somos seres humanos, vamos a tener emociones, sentimientos, pero el problema es que se quede estancado. De hecho, ese es el tema que
casi no se habla, y el tema más relevante de por qué somatizamos. No es de que nos toque vivir situaciones difíciles, traumáticas, a todos nos toca. Todo tipo de Nadie se situación. escapa. Nadie se escapa. Por las condiciones de la vida, ¿no? Es que la vida es así. Sí. La vida una y otra vez te va a poner en situaciones inesperadas que no sabes cómo controlar o no sabes cómo resolver. Pero en donde viene el arte de si eso se va a ir hacia un crecimiento y un aprendizaje o se va a una enfermedad, es cómo logras gestionar todo lo que se detona. ¿Qué logras hacer con ese impacto y ese movimiento energético emocional que sucede? Y como vivimos en una sociedad que casi todos aprendimos a reprimir todo y a controlar todo y a que sí, yo puedo y no decir nada y aparentar fuerte, etcétera, etcétera, casi todo el mundo aprendió a reprimir esos procesos emocionales. Y eso es lo que hace que se somaticen. Entonces te di un ejemplo de gastritis. Podemos hablar, por ejemplo, ya que lo mencioné, porque sí, luego viene el mes rosa y toda esta charla. Los senos existen por una razón. Las glándulas mamarias son las que producen leche, ¿sí? Alimento para un bebé, para darle vida, para darle nutrición, para ayudarlo si tiene un desequilibrio o está débil, o que sea, le da nutrición, le da anticuerpos, le da todo. Toda la No información. existe un alimento más nutritivo y sanador que la leche materna. Entonces, ¿por qué en una situación específica una mujer detonaría un desequilibrio ahí que aumentaría el crecimiento celular, etcétera? Porque de acuerdo al propósito biológico de esta parte del cuerpo, el cuerpo siempre va a querer ayudarnos, siempre. Que no entendamos los síntomas es otra historia, pero que siempre está intentando ayudarnos. Yo estoy no convencido, estoy seguro de ello porque lo veo todos los días y lo he visto por años. Cuando se activa esta sintomatología es cuando una mujer u hombre, también puede ser un hombre, vive una situación emocional muy fuerte en donde alguien de su nido, así hay muy cierta terminología que usamos, de su nido, de su familia, de su clan, está pasando por una situación súper fuerte de salud, de peleas, de algo, y yo o la persona quiere ayudarle y quiere salvarlo y quiere hacer todo lo posible para ayudar o salvar a este miembro de mi nido. Pero como lo vivimos en soledad, en aislamiento y lo guardamos y no sabemos cómo, ese contenido emocional tiene un efecto en nuestra fisiología. Entonces mi cuerpo dice, necesitamos ayudar. Y el cuerpo, como quiere ayudar, va a intentar ayudando, ya sea produciendo más leche o reproduciendo células de este lugar para poder dar y ayudar a sobrevivir a este miembro. Entonces no es un accidente, no es una disfunción, es una respuesta biológica específica a esto que yo tengo atorado, que se me sale de las manos, no sé cómo lidiar, entonces mi cuerpo me ayuda biológicamente. Es un segundo ejemplo. Sí, me parece fascinante porque, no sé, si yo pudiera dibujar, ¿no? Hacer un diseño de cómo creo que es el cuerpo humano y me encantaría que tú complementes a esta visión, que tienes una visión mucho más completa que la mía, yo veo que es como si fuéramos varios cuerpos adentro de un cuerpo, ¿no? Y si lo vemos como si fuéramos aros, ¿no? Ubicas, ya que tienes un hijo chiquito que meten uno, ya sabes, rojo y luego uno naranja y luego uno amarillo, ¿no? Así, Sí. imagínate eso. Y entonces, tenemos el cuerpo físico, la parte física que pueden haber un tema mecánico, ¿no? Del cuerpo, te lastimaste la espalda, tuviste un accidente, ¿no? Luego la parte, digamos, emocional, la parte psicológica, la parte energética. En algunos casos también hay diferentes literaturas que hablan de una parte astral, Sí. etcétera, etcétera. Entonces tenemos estos cuerpos adentro de nuestro cuerpo y muchas veces para llegar a la sanación de algo, un dolor de rodilla, un problema de gastritis, lo que sea, pues es abordarlo desde todos estos cuerpos, ¿no? ¿Qué Si más es le posible, si agregarías? es posible, tenemos que, o sea, si es que podemos hacer eso, tenemos una mucha mayor posibilidad de encontrar una sanación integral. Sí, porque ahí está la cosa, que la medicina convencional solamente se enfoca en la parte física, trata de corregirlo, pero a lo mejor ahí no está la raíz. Entonces se corrige un rato y regresa y regresa. Pues, mientras más puedes abordar todos estos campos, cuerpos o partes de nuestro ser, mejor. Y sí, puedes abordar, lo puedes dividir en más partes todavía, sí, lo puedes abordar también en el aspecto nutricional también, y lo puedes abordar el aspecto del entorno de la persona. Sí, no tanto como cuerpos, pero todo el entorno en donde vive una persona es un elemento importantísimo que determina su salud física, mental, emocional también. Claro.
puedes ver al aspecto toxicológico de la persona, todo lo que le ha Ujú. metido a su cuerpo que está ahí acumulado, que también Sí. tiene muchas interferencias en procesos fisiológicos, psicológicos, emocionales. Ujú. Puedes ver la parte espiritual, cómo lleva su vida espiritual la persona en la vida. Hay muchas, muchas áreas. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido del cuerpo humano en esta búsqueda? Desde el punto de vista espiritual, energético. Algo que me ha sorprendido es cómo el cuerpo lo vemos como algo físico, estático, de Ujú. alguna forma, así lo hemos aprendido a ver, pero es algo multidimensional. E inclusive me ha tocado vivir situaciones muy específicas de algo que sucede que me detona un proceso emocional o un síntoma. Y al yo conscientemente abordarlo y trabajarlo, eso se traspola y me da una sanación más allá del tiempo y más allá del espacio. Y una situación que sucede hoy con mi pareja, con mi trabajo, inclusive en la calle, ¿no? Alguna situación de peligro, lo que sea. Si yo le dedico el tiempo y la atención, la energía, los recursos o pedir la ayuda que yo necesite y lo abordo de forma integral, hay veces me muestra cosas que yo venía cargando desde no sé cuántos años Ujú. y que inconscientemente se está manifestando de esta forma para que yo pueda sanar Sí. eso de hace 20 años. Y es mágico, porque ahí he tenido ciertos eventos donde veo que sí, el pasado no está en el pasado, de alguna forma se manifiesta en el presente, y si ese pasado no es atendido, va a salir en el futuro. Sí. Entonces el tiempo cambia completamente el concepto del tiempo y el espacio. Ujú. Por eso el cuerpo no es algo estático, no es algo físico nada más. Sí. Está totalmente conectado con estos otros cuerpos, con la mente consciente, con la mente inconsciente, que es todo este acúmulo de situaciones del pasado. La mente superconsciente, que es cuando yo he limpiado mucho la mente inconsciente, tengo mucho más acceso a la mente superconsciente, que todos tenemos esa capacidad y le puedes llamar lo que tú quieras. Ujú. Intuición, visión, premonición, conciencia superior, que está conectado con la espiritualidad, claridad, etcétera. El estado de conexión, ¿no? Conexión. Ujú. Me encanta. Y además ahí como que parece que como que ese famoso tema del time entanglement, o creo que en Ujú, español es el enredamiento del tiempo, ujú, ¿no? Que realmente estamos acostumbrados a ver que el tiempo es lineal. sí, Pero en cualquiera de estas prácticas nos damos cuenta que el tiempo no es sí, lineal, sí, sino sí. es, a veces es un infinito, a veces, ¿no? Se llega a cruzar de diferentes formas. Y no eh, solamente se cruza de diferentes formas en nuestra propia historia, también con nuestras familias y vienen claro. todos los temas sistémicos Sí, transgeneracionales. sí, Entonces, todo ese time entanglement sí, implica muchas cosas más de lo que nos imaginamos. mucho Sí. más. Nirdosh, has sido discípulo de Osho durante muchos años, ¿no? Las probaditas que yo he tenido acerca de las meditaciones de Osho, a mí en lo personal se me han hecho muy potentes. Mm. Sé que es un personaje controversial. Platícame un poquito acerca de qué te cambió la vida de estar allá adentro, que fue como los 20 que te cayeron de las prácticas que hiciste con él, y un poco cuáles son las partes de ese legado que no estás de acuerdo o que es un malentendido o desde dónde lo Mm. abordarías. Mira, yo conocí a Osho hace 26 años, Ujú. cuando llegué a su ashram en India en el año 2000, y fue un shock para mí llegar ahí. Pero ese shock fue de súper transformador para mí porque llegué a un lugar en donde súbitamente estaba rodeado de pura gente de todos lados del mundo y todos estaban abrazándose y estaba en un estado que yo no había visto en la sociedad en ningún lado. Ya había viajado y estado en muchos lugares del mundo, pero nunca había visto un ambiente, una energía así. Entonces estuve ahí un tiempo y me metí a hacer sus meditaciones y algunos procesos terapéuticos, etcétera. Y lo que más me... Porque yo ya estaba con otros maestros antes, estaba con Gurumá y yo era maestro de yoga antes, etcétera, etcétera. Entonces ya estaba como metido en todo el esoterismo Ujú. y en toda la filosofía oriental, etcétera. Pero cuando caí ahí, al lugar que él creó en Pune, lo que me cambió y me dijo, sabes que por aquí es por donde tienes que explorar, es que vi una gran sinceridad. Mm. Vi no bullshit. O sea, vi aquí no se anda con, no es un, ¿cómo decirlo? Hay muchos trips espirituales. Ujú. Hay muchos, y hoy en día más que nunca, ¿sí? Todo el mundo hoy en día ya es chamán y todo el mundo hoy en día ya es maestro de lo que tú quieras.
Y es fácil esconderse detrás de todas estas em, imágenes o corrientes o enseñanzas o lo que sea, ¿no? Pero encontrar un maestro y un abordaje y una escuela y un lugar que desmantele todo lo que es nada más apariencia, así que se vaya directo al grano y que se vaya directo a cómo todo está conectado. Y como si ignoramos la parte emocional y solamente jugamos a meditar y a tener conciencia superior y a estar, pero no hemos abordado esto, no funciona. Sí. O si solamente estamos enganchados en catarsis, etcétera, y no conectamos con el corazón y no tenemos un estado de presencia. O sea, si no lo hacemos de forma integral, está incompleto. Sí. ¿Sí? Y eso es un tema enorme en el mundo espiritual el día de hoy. Entonces, cuando yo llegué ahí desde el primer momento, me di cuenta que aquí no hay jueguitos y no hay apariencias. Aquí es, si quieres trabajar contigo mismo, si quieres transformarte, si quieres vivir una vida espiritual en este cuerpo, en esta vida, aquí lo tienes. Éntrale. Y le entré y sí es una buena paliza al inicio, los primeros años. Uf, ¿por qué? Porque es destapar la cajita de Pandora que ha estado guardado todo por años. Está para el personaje, ¿no? Que El aprendimos por personaje, sobrevivir. el personaje que hemos tenido que crear para lidiar con el entorno donde crecimos y para poder funcionar ahí, que está bien, el personaje, la personalidad está bien, es necesario hasta cierto punto, hasta que se vuelve a veces ya patológico. Pero cuando llega este momento y alguien decide, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de esto y quiero realmente vivir mi vida. Entonces hay que abrir la cajita y empezar a limpiar todo lo que está ahí acumulado desde hace años. Y eso implica que pues sí, voy a sentir el dolor y voy a sentir el duelo y voy a sentir la tristeza y el abandono y todo lo que me tocó vivir, pero lo voy a sentir momentáneamente mientras trabajo con ello Sí. y lo completo. Se completan los procesos incompletos del pasado. Y una vez que se completan, se acaban y no se repiten. Lo que se repite en nuestra vida es porque está incompleto. Entonces, es un trabajo profundo para completar todo lo que está incompleto y generar más espacio interior para, ahora sí, poder estar en silencio, poder realmente meditar, poder estar en presencia en cualquier entorno. No tener que irme a los Himalayas en el silencio, en la naturaleza, y ahí sí puedo meditar, pero regreso aquí a la Ciudad de México y Claro, estoy otra vez. se bota la canica. Exacto. Entonces, eso y muchas cosas es lo que me capturó y pues por muchos años estuve haciendo mucho trabajo de Osho y de sus discípulos principales que llevaban ciertas corrientes terapéuticas que aprendí, que trabajé y que me ayudaron a transformarme increíblemente. Sí, Y porque sí, una vez que sientes los cambios, ya no te puedes hacer güey, ¿no? O sea, como que exacto. ya lo estás experimentando en carne Sí, propia. sí, Entonces, sí, si has visto una metodología que te transformó, que te cambió, que etcétera, siento que luego generalmente nace ese deseo de poderlo compartir para que exacto. otros tengan acceso a Sí, esa llave, sí, ¿no? exactamente. Y bueno, también gran parte de tu camino también está metido en temas de tantra, ¿no? Cuéntame un Mm, poquito acerca de cómo ha sido este viaje de tantra. ¿Qué fue lo que te atrayó? No, ¿qué fue lo que te atrajo? Perdón, ¿qué fue lo que te atrajo principalmente? Y ¿cómo ves la práctica original, por así llamarla, de esas enseñanzas? No porque sea un tema puro, ni mucho menos, no, 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 pero como a la raíz de eso, a hoy en día que luego puede haber muchas interpretaciones y mm, reinterpretaciones mm, del Tantra. mm. ¿Y por qué el Tantra te sana? De una vez. Ok. Uy, muchas preguntas en una. Bueno. Ok, el Tantra es un camino, en mi caso ha sido maravilloso todo lo que he experimentado con Tantra por muchos años. Em, y es un camino que ha sido muy confrontador también. Porque depende a lo que cada quien se aproxime de qué se llama Tantra. Ujú. El primer abordaje que yo tuve de Tantra fue un proceso que se llamaba Tantra descondicionamiento de la sexualidad. Y ese tipo de procesos eran no tanto de tener sexo tántrico y orgasmos por horas, ni nada que ver con eso. Era un proceso de sanación de todos los temas que yo tenía atorados en relación a mi sexualidad, en relación a mi cuerpo, a mi intimidad, en relación a mi conexión con una mujer y en relación a los traumas que viví en mi adolescencia. Entonces, ese primer abordaje que yo tuve fue de descondicionamiento de la sexualidad. Es decir, sanar todo lo que vengo cargando que no estuvo bien o que yo no lo sentí bien en mi pasado. Porque eso distorsiona muchas cosas. Y de hecho, y eso lo he visto muchas veces,
Hay muchas corrientes de Tantra que vienen desde ahí, que personas que tienen heridas profundas en su sexualidad están tratando de compensar con una hipersexualidad o con una apariencia de gurú del sexo, y etcétera, etcétera, ¿no? Hay mucho de eso allá afuera, pero hay algo debajo que está desequilibrado porque no se ha atendido esa herida o lo que sea que hayan vivido. Dame algunos ejemplos de esas heridas. Puede Que ser no abuso. necesariamente sean abuso, O sea, puede violencia. ser abuso, puede ser abandono, puede ser traición. O sea, yo viví una situación a los 14 años de traición fuertísima de mi novia, de mi amor de mi vida en ese momento, muy fuerte, que me cambió completamente mi vida sexual por los siguientes 11 años. Y me volví un mujeriego, absolutamente, insensible por completo. Tenía mucho sexo Para tapar la herida. para tapar la herida, sí. Y yo era visto como tenía mi imagen entre mis amigos y todo como un hombre, wow, muy aquí con las mujeres y lo que sea, y tenía un cierto estatus, ¿no? Pero por dentro todo eso estaba basado en una herida, ¿sí? Y hoy en día, como vivimos en un mundo mucho más abierto a toda la espiritualidad y todo esto de Oriente y el Tantra y todo, entonces hay algunas corrientes, y yo conozco maestros que luego vienen desde esa herida tratando de compensar, pero en algún punto se distorsiona todo. Entonces, yo estoy muy agradecido que me tocó recorrer este camino de esta forma, que primero me tocó abordar todas mis heridas y después fui con otros maestros de Tantra que ellos se enfocan más en subir al corazón, en cómo poder acercarme a otra persona conectado con el corazón, que es muy diferente de aquí o de abajo, muy diferente. La mayoría de las veces cuando nos acercamos para tener un intercambio sexual con alguien, es o de aquí o de abajo, o de los genitales o de la cabeza. De la cabeza, ay, pues está bien guapo, está bien bueno, está bien buena, o es tal y cual persona. O porque hay mucha energía sexual, ¿sí? Y se puede quedar a ese nivel. Pero casi no existe nada de educación de cómo conectar desde acá y cómo abrirnos este espacio, que es un espacio de mucha vulnerabilidad y sinceridad, y conectar, porque cuando conectamos de ahí estamos muy vulnerables. Y si conectamos el corazón con el sexo, no existe un espacio más vulnerable que ese. Entonces, si tenemos la capacidad de conectar con nuestra pareja desde el corazón, desde el sexo y con presencia, es el espacio más íntimo que puedes experimentar. Y si de ahí se deriva una relación sexual, es otra historia. Cero que ver con Hollywood. Nada que Cero que ver, ver con sí. estas ideas también de sexo tántrico, de nada más tener orgasmos por 3 horas. Nada que ver. Entonces, mi segundo abordaje fue con estos maestros que los amo, son maravillosos, que están basados en Brasil, Homa y Mukto. Y pasé muchos años con ellos, con mi ex mujer, con mi ex pareja, y experimentamos muchos años con ellos y los trajimos a México, de hecho, hace tiempo. Y fue una explosión increíble, hermosísima, profunda, confrontadora. Hasta que años después terminé mi relación con mi exmujer y después conocí a mi mujer de hoy. Y terminamos con otros maestros que están basados en Suiza y que tienen un abordaje diferente, muy, 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 muy suave. Richardson, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, Puja. Michael y Diana Richardson Sí. tienen un trabajo maravilloso, que es muy gentil, cero confrontador, muy suave, lo más lento que existe, que para mí fue un poco una pesadilla cuando estaba allá en el retiro con ellos, pero al final del día fue increíblemente sanador. Y creo que su abordaje es cómo sanar cualquier trauma, cualquier herida a través de la conexión sexual. Y ellos se basan en cómo conectar de la forma más presente posible y poner atención a esas señales que son súper sutiles que me están diciendo algo aquí está incompleto y permitirlo que se desenvuelva. Y obviamente se necesita un espacio de muchísima confianza con tu Claro. pareja. De hecho, ellos solamente trabajan con parejas. Mis maestros previos, todo el Que es el trabajo Love era Making Retreat, el ¿no? Love the Making Retreat con Tengo ellos, varios sí. amigos que han Sí, ido sí, sí. y dicen lo mismo, que es desesperantemente lo lento o lo sutil, pero Sí. que al final acaba siendo algo sumamente poderoso. Es increíble porque sana muchísimas cosas entre tú y tu pareja y crea un nuevo camino mucho más relajado, mucho más íntimo, amoroso. Y de hecho cambia completamente la forma en que haces el amor de ahí en adelante.
Y es algo que nadie te enseña. Nadie nos enseña eso. Nadie nos enseña eso y ojalá y fuera algo Algo más más abierto, simple, más sí. abierto, más coloquial, ¿no? Claro, porque luego también la sociedad, ¿no? Empieza a aprender de diferentes áreas como el porno, etcétera, donde enseñan otro tipo de sexualidad, De ¿no? hecho, Entonces, yo diría el 90% por lo menos de los hombres, las mujeres no sé el porcentaje, pero casi todo lo que aprendemos del sexo es por lo que vemos en pantallas, desafortunadamente. sí, se queda una sexualidad limitada, Es ¿no? limitada y muchas veces más patológica, digamos, o que genera más heridas en vez de acercamiento, sanación e intimidad. Sí. ¿Qué sientes tú que pasa en ese momento que mencionaste cuando abres el corazón y se conecta con la energía sexual Mm, y, digámosle, se abre el campo? mm. Primero entre tú contigo mismo y luego con tu pareja. Déjame ver si se puede describir. Este, básicamente desaparece algo que, por lo menos en el hombre, siento que yo que es lo que predomina en el sexo, que es el objetivo. Desaparece el objetivo. No hay un goal, no hay una meta. Y eso es, para la mente es inconcebible, es incomprensible que desaparezca una meta en el sexo. ¿Sí? Porque todo es lo que aprendimos todos. El sexo es para tener un orgasmo. ¿Sí? Entonces, cuando puedes conectar de esta forma, desaparece la meta y se abre un espacio increíblemente amplio de intercambio de experiencias indescriptibles, de intimidad, de cercanía, de vulnerabilidad, de amor, de sensibilidad y de otras dimensiones también, llamémoslo espirituales, que es difícil alcanzar en otros entornos o con otros formatos. Entonces, esa es una puerta increíble para sanación, para intimidad, para el amor y para la espiritualidad. Entonces, por eso yo creo que si pudiéramos hablar un poco más de la esencia de Tantra, es eso, no tanto tener sexo por horas. Sí. Sí. ¿Y por qué crees que es una puerta? ¿Qué características crees que tenga que abre un portal? Porque creo que tiene que ver con algo que estábamos platicando antes de que empecemos a filmar, que tú me preguntaste acerca de la meditación. Tú me dijiste, oye, cuando empiezas a meditar cambia tu vida, ¿no? Y yo te dije, sí, pero no es tanto que cuando empiezas a meditar cambia tu vida, sino cuando te das cuenta de lo que implica vivir en presencia, lo que eso implica para mi vida, es una decisión, ahí es donde te tomas la píldora roja de la Matrix o no, Ahora sí, o a la la azul. verde, la azul. Sí. ¿Por qué? Porque si tomamos la decisión de vivir lo más posible desde un espacio de presencia, de meditación, conectado a lo que es el momento presente, tenemos a fuerzas que ser honestos, auténticos, sinceros, sensibles, empáticos. No hay de otra, porque si no estamos viviendo nada más condicionados a toda nuestra programación del pasado. Entonces ahí es donde también el tantra, si una persona va a hacer tantra, así de verdad, como lo que estamos hablando ahorita, tiene que ser en un estado de presencia. De hecho, esa es la principal interferencia en la mayoría de las relaciones sexuales de toda la población. La mente interfiere y la persona no está ahí. La persona no está ahí, está en otro lado. Tantra viene de que cuando estamos en una relación sexual con presencia, se abren todas las puertas. Todas las puertas. Sí, a temas inconclusos y por eso surgen temas que hay que sanar. Pero una vez que se sana eso, se abren puertas a otras dimensiones. Entonces, em, la meditación está totalmente conectada con Tantra, con presencia. Entonces, implica estar disponible a lo que sea que surja en el momento. Nunca sabes qué va a surgir. Generalmente cuando vamos a tener una relación sexual, todo el mundo tiene una idea de qué debe de suceder, cómo debe de suceder y a qué tenemos que llegar. Pero en realidad de esta forma nunca sabes lo que va a suceder y tenemos que estar disponibles a lo que sea. Hay veces va a ser algo sumamente placentero y hay veces va a ser algo que me va a detonar algo que está incompleto con mi pareja del pasado o yo qué sé qué. Pero implica esa apertura. De hecho es algo, perdón que lo ponga así como comparativamente con todo el trabajo de plantas medicinales, por ejemplo. Con las plantas medicinales también nunca sabes lo que va a suceder, o sea, lo que vas a encontrar. Sí. Se destapa, se abre este portal hacia tu inconsciente y lo que necesita trabajarse es lo que se va a trabajar.
Entonces, por eso a veces es muy profundo y muy confrontador. Es lo mismo con el Tantra. Y muchas de las otras metodologías que yo he experimentado y técnicas y meditaciones que no necesitas la medicina externa, no necesitas una sustancia externa para hacer esos trabajos. Tantra es uno de ellos. Puedes llegar a lugares extáticos, espirituales, etcétera, sin tomarte nada. Pero hay veces tienes que atravesar por estas cosas inconclusas que Claro. están en tu sistema. Primero desaprender o primero quitarte el cochambre, ¿no? Exacto, Para después exacto. poder entrar profundamente. Y además, yo creo que también estas puertas, estos portales, ¿no? Se abren porque yo creo que es una de las fuerzas pues, más potentes, yo creo que Mm, podemos tener hoy en día, porque es la fuerza creadora, sí, ¿no? exacto, Es literal la fuerza exacto. creadora. Entonces, pues, ¿qué más potente Exactamente, que nos eso? combinas la fuerza creadora con el corazón, sí, ¿No? se abre todo. ¿Y qué es lo que has visto a lo largo de tu práctica, tanto contigo como con tus pacientes, que el Tantra logra sanar? Mira, la mayoría de las personas que yo conozco que prueban tantra o van a hacer estos procesos, etcétera, la mayoría de ellos no entran tanto por sanar, digamos, padecimientos de salud físicos, etcétera. Muchos de ellos entran por temas de que no pueden evolucionar en sus relaciones de pareja o tienen temas en la sexualidad, etcétera, etcétera. Y lo que sanan ahí es increíble Ujú. en relación a su pareja, en relación a sus temas personales, con su cuerpo, con su sexualidad, temas del pasado, etcétera. Pero simultáneamente muchas veces se da una sanación en otros niveles. Mujeres con síndrome premenstrual, ovario poliquístico, temas de piel, síntomas que de alguna manera están asociados con temas de intimidad o de sentirse agredido o de distanciamiento, de contacto. Hay muchos temas que se somatizan en ciertos órganos que al trabajarlo conscientemente de esta forma también se completan esos procesos y desaparece el síntoma. Entonces sí pueden haber, lo que yo he visto es muchos temas, sí, de los órganos reproductores, Ujú. de piel, mucho Ujú. también, y temas también que tienen que ver más a nivel psicológico, emocional, temas de depresión, de ansiedad, de bipolaridad, por ahí también. De todas estas corrientes de Tantra, em, ¿cuáles crees que realmente son las que tienen esa fuerza, esa potencia, esa transformación? ¿Y cuáles han sido que no significa que esté mal, pero una reinterpretación que va un poquito más como por encimita? Es que no, o sea, no te puedo decir cuáles porque hay muchísimas allá afuera y hay muchas corrientes. Es que el concepto tantra por sí mismo, de hecho, viene desde el budismo y viene del hinduismo también. Hay diferentes, o sea, hay tantra Vajraya- Vajrayana Ujú. o sea, hay varias corrientes del budismo que no tienen nada que ver con la sexualidad. Sí. Tiene que ver con inclusive prácticas nada más de meditación en el budismo. Entonces el concepto tantra es súper amplio. O sea, hablamos de meditación, budismo, hablamos de sexualidad, hablamos de sanación, hablamos de intimidad. Entonces hay muchísimas corrientes allá afuera y depende de qué es lo que esté buscando cada persona. Eh, sí, qué es lo que está buscando. Hay personas Ujú. que simplemente quieren técnicas para tener orgasmos prolongados. Está bien, pues adelante, ¿no? Se vale, sí. Se vale, o sea, lo que sea. Entonces depende de qué esté buscando cada quien y hay muchísimo, muchísimo en el campo allá afuera. Hay mucho en Oriente, obviamente hay mucho más allá. Hay muchísimo en India, en Tailandia, en algunos lugares de Europa, en Sudamérica. En México hay muy poco. Pero pues depende de lo que está buscando la persona. Lo que yo he visto es que lo que necesita la persona es lo que le toca siempre. Ujú. Sí, a veces aunque sea no lo más adecuado, pero tiene que pasar por eso, pues bueno, le va a tocar. Ujú. Sí. Bonito, porque además creo que no mencionabas también antes de empezar a grabar, ¿no? Que todo este viaje que te echaste con tu expareja, no solo que la conociste en este centro de Osho, sino luego también fueron a muchísimos cursos, Mm, talleres, etcétera, tántricos, ¿no? Y eventualmente llegó un punto donde los dos crecieron muchísimo y después de un tiempo como que dijeron, bueno, pues podemos hacer una separación consciente mm, y nos podemos llevar bien desde ahí. Y creo que mm, también vale la pena hablar y normalizar historias también donde mm. parejas deciden terminar y que no siempre sea terminar en guerra Sí, y terminar en un drama. conflicto enorme, Sí, sino también desde dónde puedes terminar de una forma amorosa, pacífica y sí, deseándole lo mejor a una persona que fue importante en tu vida. sí. No, yo estoy profundamente agradecido con mi expareja, con Gulistan, ella es de Grecia. Y sí, vivimos 15 años juntos, estuvimos casados, viajamos
sin parar 15 años. Estuvimos tomando todo tipo de talleres, retiros de muchas corrientes espirituales, de sanación, etcétera. Creamos, digamos que una escuela en México, varias escuelas en México, diferentes procesos, talleres, trajimos a maestros a México, etcétera. Y sí, tuvimos también nuestra exploración también con Tantra y otras metodologías, hasta que llegó el momento en donde, pues sí, después de 15 años, algo ya se había terminado entre nosotros, a nivel de pareja, a nivel de intimidad, no de intimidad, porque el concepto de intimidad es diferente, sino la vida de pareja, de amantes, ¿sí? Y yo creo que aquí la receta, lo que nos ayudó a nosotros fue que desde un inicio que decidimos estar juntos como pareja y nos enamoramos, etcétera, hubo un compromiso de ser reales, ¿no? Y de atender lo que vaya surgiendo para poder tener una relación amorosa, auténtica, sincera, profunda, física, mental, emocional, espiritual. Por eso hicimos tanto trabajo juntos. Em, y sí, pasamos por situaciones rudas también, como cualquier pareja, ¿no? Pero como tenemos este compromiso de atenderlo, trabajarlo, no suprimirlo y no porque en la sociedad no se ve bien o no porque pues, podemos seguir bien a pesar de que ya y te perdono, nada más así superficial, no. Le entramos a fondo a todo, incluyendo nuestra sexualidad, hasta que vimos que ya no. Y cuando llegamos a ese punto, decidimos separarnos con la condición de que nos separamos para poder ser más felices, para poder ser más plenos. Y dijimos, ok, vamos a probar, vamos a separarnos por unos meses con el trato, el acuerdo de que vamos a hacer todo lo posible para ser más felices y más plenos. Y si no funciona, regresamos y vemos qué. Y yo te apoyo y tú me apoyas. Entonces fue un cierre sumamente amoroso que de hecho nos abrió las alas a ambos y desde entonces vivimos una vida increíble cada uno en su manera y en su lugar. Somos súper amigos, compartimos todo, nos apoyamos en muchas situaciones, a pesar de que yo tengo ya una nueva pareja, una familia, y ella sabe casi todo de mí y yo sé casi todo de ella, de lo que vive o ha vivido. Y somos muy felices de esa decisión que tomamos. Y somos muy cercanos, a pesar de que llevamos un rato sin vernos, hablamos de vez en cuando. Pero fue un cierre de una relación después de 15 años, sumamente amoroso, sincero, amistoso, que trajo su duelo también. Trajo un duelo y sí, y cuando nos separamos yo pasé por un periodo de depresión también, que también lo entendí por qué sucedió y cómo salí de eso. Pero al tener ese compromiso de atender lo que surja y de no evadir las emociones, sino de no evadir el dolor y atenderlo y completarlo, es lo que nos permite tener una conexión limpia entre nosotros hasta el día de hoy. Y de esa forma me permitió iniciar una relación limpia con otra pareja y no cargar nada de ella, Del pasado. del pasado. Claro. Porque hay veces se llevan cosas de una relación a la otra y es un caos. Y luego vas teniendo, ¿no? Tú eres el mismo patrón en común. Sí, sí, el mismo. Y les juntan dos que tienen cargando a no sé cuántas parejas detrás y eso es un caos. Sí. Y es un drama porque de hecho es lo que aprendimos en la infancia. Estábamos expuestos a las telenovelas y a Hollywood. Y lo que aprendimos de la relación de pareja es el drama. El drama. Y mientras más drama y más, pues hay más amor supuestamente. Es absurdo eso, nada que ver. Al contrario, mientras más sinceridad y mientras más conexión y mientras más apertura y mientras más dar la bienvenida a las cosas difíciles y enfrentarlo juntos y pedir ayuda, es donde vamos profundizando y empieza a haber más amor y más conexión. Claro. No tanto drama. Sí. Porque todo parte también de esa autenticidad, ¿no? De poder Sí, ser en el fondo, quien realmente eres, ¿no? Y exacto. desde ahí vincularte, no vincularte Eso. desde la herida y no vincularte desde tapar, minimizar una Sí, herida de la infancia o vincularte para que las personas te quieran, sino sí, parte de la relación se trata de qué tanto puedes ampliar tu sí, capacidad de amar, sí. ¿no? Mm. ¿Cuál ha sido de las lecciones más importantes en relaciones que te has llevado? Bueno, me preguntaste antes del podcast, ¿qué quieres que no te pregunte? Y no me dijiste No te nada, dije todo nada, bien. no te dije nada, pero yo te dije, yo lo que quieras. Y yo siempre soy así, siempre que vengo a podcast y todo, yo estoy abierto a todo porque no tengo nada que esconder. Pero de lo más rudo que me ha tocado en mis relaciones de pareja es poder admitir lo que yo he hecho
no quiero poner la etiqueta errores o mal, sino donde yo he fallado en la relación y donde yo he sido, eh, donde yo he herido a mi pareja, donde yo he sido no sincero o mentido o traicionado. El yo poder admitirlo y decirlo directamente a mi pareja, con toda esa vergüenza, es de lo que más duro ha sido para mí. Porque hacer eso es como que reta toda mi hombría, toda mi autoestima, mi imagen. Y he pasado por algunas situaciones en mis relaciones de que he tenido que hacer eso, a pesar de haber escondido cosas por tiempo, hasta darme cuenta que no ayuda en lo absoluto. O sea, lo que no es expuesto se fermenta e inconscientemente, aunque la persona no sepa o aunque yo lo pueda esconder perfecto o lo haya ya puesto guardado por ahí, no hay forma, no hay forma. Más si yo decido llevar una vida auténtica, con presencia, con sinceridad, en meditación, etcétera, no se puede ignorar eso. Entonces, cuando me empecé a dar cuenta de eso y darme cuenta, a pesar de que había pasado tiempo de situaciones que había vivido, y sacarlo y compartirlo y... Uf, es fuertísimo, es muy duro, muy confrontador, porque pongo todo en juego. Todo se puede desmoronar en un segundo. Entonces eso ha sido de lo más duro, que afortunadamente con las parejas que me ha tocado, con mi expareja y con mi pareja, cuando han sucedido esas situaciones, han sido mujeres, wow, con un corazón enorme, con, eh, con una fortaleza increíble, eh, y con una seguridad en sí mismas suficiente para darse cuenta que lo que yo estoy sacando a la luz o diciendo, lo que sea, no es de ellas, que es tema mío. A pesar de que les duele y que es fuertísimo a nivel emocional, ellas han tenido la fortaleza para ver y poder diferenciar que son temas míos y que por lo menos lo estoy comunicando, lo estamos abriendo para trabajar con ello. Claro. Y obviamente hay que trabajar con ello para ver cómo acomodarlo y ver si podemos seguir adelante. Y lo más maravilloso es que después de esas situaciones, que desde mi percepción y mi imaginación es el fin de todo, se va a acabar todo, es al revés. Porque es sacar mucho dolor, mucha vergüenza, mucha inseguridad, pero al sacarlo con sinceridad, es como que limpia todo. Sí, Se limpia el campo. es llegar a la raíz. Sí, y la otra persona valora mucho la, llamarle valentía o lo que sea, de sacarlo y no esconderlo. Y eso es lo que refuerza o afianza más la intimidad en la relación. Algo, aunque sea algo feo, pero sacarlo a la luz, poderlo dialogar y ser sinceros al respecto, wow, limpia todo. Entonces vamos mucho más profundo. Mucho más. Sí. ¿Y te ha pasado que eso mismo que tú hiciste, la otra persona te lo hizo? También. También. Y Sí. llegaron a un lugar similar. Diferente, sí. Diferentes, situaciones diferentes. Sí, sí. Que eventualmente creo que si llegas, ¿no? Un poco a la raíz de la herida y se logra limpiar y se logra apapachar y coser adecuadamente, ¿no? Se construye sólido. Sí. Pero si nada más como que se tapa por encimita, cuando la No, no, herida no. está, ¿no? Putrefacta, pues Sí, no, no hay forma. No hay forma. eventualmente Y es eso una bomba. se puede acarrear por años. O sea, a mí me tocó un par de veces que lo acarreé un par de años y vi que está perjudicando toda la relación. Entonces sí, mientras antes mejor. Y te digo por qué me pasó eso. Ok, por mis temas del pasado y mis experiencias de mi adolescencia y todo lo que yo aprendí y la falta de comunicación en donde yo crecí, etcétera, etcétera. Pero también hubo un elemento muy importante en que la sociedad y mis amigos y los hombres con los que yo interactuaba, todos vienen con ideas y con creencias y con frases que, no, si tú, mientras tú proveas o mientras tú seas tal cosa, eso no vale nada. Puedes Y hacer vale lo que más esto y quieras. puedes hacer lo que quieras. Sí. Hay tantas frases y tantas creencias que quién sabe de dónde vienen y que son absolutamente falsas.
Pues creo que vienen un poco del patriarcado, ¿no? Vienen muchísimo el Sí. patriarcado y yo pues las aprendí, las recibí y de alguna forma convienen esas frases en ciertos momentos, pero me di cuenta que no. Si no hay honestidad, si no hay claridad, si no está todo limpio entre nosotros, cada vez se va a ir distorsionando más. Y por eso yo siento que muchas parejas, después de años, ya no hay intimidad, ya no hay pasión, ya no hay diversión, ya no hay creatividad, ya no hay espacios de amor y de presencia y donde podemos conectar desde un espacio tántrico. Porque si está eso ahí guardadito, no hay forma. Y eso es muchas de las situaciones que me pasaron en estos procesos tántricos, que habían cositas que yo ya había y ahí guardado, como que ay, son No cosas fue de tan nada, no fue importante. tanto, no fue nada así, X. pero ahí estaban. Y cuando nos abrimos en ese espacio, surge. Eso es lo mágico, que está todo ahí, está la parte guardadita inconsciente, la parte está guardada en el cuerpo energéticamente, emocional, por ahí está. Entonces, si te abres este espacio, se va a mostrar. Claro. Que además es muy interesante porque muchas veces podemos ir en la vida como tapando ese espacio y Sí. diciendo, bueno, pues no, no pasa nada, fue algo X, etcétera. Sí, 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 me distraigo. Hay diferentes estímulos alrededor de nosotros, X, no lo peles. Pero hay ciertas prácticas que nos permiten observar eso. Yo creo que una de esas prácticas fundamentales es la meditación, ¿no? Y Exactamente. creo que la meditación está muy mal entendida de lo que realmente es la meditación y lo que no es, ¿no? Muchas personas pueden pensar que el meditar es sentarte a no pensar, ¿no? Ah, pues no, ¿cómo? Si la mente está hecha para pensar, ¿cómo que para, ¿no? Y creo que la meditación, bueno, o mi forma de interpretarlo, es primero activar el observador, para desde el observador ver tu inconsciente, ¿no? O tu forma de operar, que la diferencia sería como si ves pasar el tren, en vez de subirte al tren, ¿no? Si te subes al tren, pues ya te fuiste con el pensamiento, ¿no? Y si ves pasar el tren, es como, ah, wow, estoy pensando así, tengo estos mecanismos, hago no sé qué, tengo esta defensa, etcétera, etcétera. Y lo otro que me parece fundamental, después de pasar el inconsciente, yo le llamo como la zona o el vacío, o ¿no? Como cada quien le quiera llamar, que se me hace que es el espacio de conexión vital con la vida, con Dios, con el universo, con la diosa, como cada quien le quiera llamar, contigo mismo, con tu ser superior, como cada quien quiera. Y ese espacio me parece fascinante porque siento que es el espacio de, ahora sí, completa creación. Sí. Cuéntame un poquito acerca de estos procesos y cómo has visto este lenguaje sutil de las cosas que se meten abajo de del tapete, ¿no? Y cómo vuelven a resurgir desde esa conciencia. Bueno, me encanta cómo lo describiste, primero que nada, me da mucho gusto. Porque siempre que me invitan, me piden a mí que yo describa la meditación, ¿no? En lo que decimos. Entonces me encantó como tú lo relataste ahorita y me resuena absolutamente. Em, y sí, es mientras más podemos tener esa capacidad de observar desapegadamente todos estos procesos, más podemos tener acceso a estos espacios donde la creatividad es infinita y donde todo es posible. Em, Lo que pasa es que en la sociedad en la que crecemos y en la educación que recibimos, etcétera, no, en ningún lado, en ningún programa de estudios está incluida la meditación, ¿no? Y entonces nadie Está sabe lo que es cañón. meditación, no sabe cómo acceder y qué es el observador, etcétera. Entonces muchas veces necesitamos aprender técnicas, ejercicios, estrategias para empezar a poder observar a mi mente, a mi inconsciente, a mis procesos emocionales incompletos, etc. Y es un proceso que toma tiempo. Sí, es muy raro que una persona dice, voy a meditar y se siente y ya está en ese vacío que tú dices, ¿no? Es muy raro, más en Occidente. Entonces sí necesitamos herramientas, guía, estrategias, técnicas para poder acceder a esos espacios. Pero una vez que accedemos a ese espacio, ahí está, y tú lo puedes tener, yo lo puedo tener, y de hecho todos lo hemos tenido en nuestra vida. Cuando yo empecé a experimentar la meditación en mi vida adulta, empecé a darme cuenta que ya lo había vivido yo antes, en mi adolescencia, en mi infancia, pero no sabía, no tenía una etiqueta, ¿sí? Me acuerdo de esos momentos de presencia total y conexión en ciertos lugares, ¿no? Pero yo no sabía qué era. Entonces, sí, es un proceso que nos ayuda a sanar, como tú dices, y a limpiar el inconsciente, que siempre hay algo que limpiar, siempre hay algo que limpiar. Pero mientras más le dedicamos espacio a nuestra vida a esto, más fácil podemos ir limpiando más y podemos acceder más a este espacio creativo de un infinito potencial que nos beneficia en todas las áreas de la vida.
Sí, hablamos mucho de relación de pareja ahorita, pero nos beneficia enormemente a nivel laboral, creativo, a nivel de autoestima, a nivel fisiológico también. O sea, yo muchas veces a lo que más me dedico es a dar talleres y formaciones y diplomados de medicina integral, de body medicine, medicina consciente, 5 leyes biológicas, etcétera. Y siempre, siempre, aunque hablo mucho de fisiología y de diagnósticos de procesos patológicos y somatización y todo esto, digo, si no hay meditación, es muy difícil resolver los temas que vienes acarreando el pasado que se están somatizando con estos manifestaciones físicas que te dieron este diagnóstico y ahora lo quieres revertir todo de forma natural. Si no tienes esta capacidad de observar y dar la bienvenida a estas Sí. cosas incompletas, es muy difícil. Entonces, para mí la meditación es una parte esencial de mi kit de vida diaria para sanar, para crear y para vivir una vida plena. Sí. Además, creo que otro de las concepciones, ¿no? Por decirlo, equivocadas que tiene la meditación es el de siempre sentarte a meditar. No, sí, hay mil formas de meditar, o sea, muchas técnicas son movimiento, inclusive técnicas muy tradicionales de Oriente son meditación en movimiento, caminar, la caminata zen, este, latihan, cosas con la voz, mantras, visualizaciones, etc. Hay muchas cosas que son dinámicas y otras cosas más modernas como las técnicas que dejó Osho, que son muy dinámicas, muy activas, que son Claro. catalizadoras. No es sentarte No es y tratar sentarte. de solamente observar tu respiración, Claro, ¿no? y además hay corrientes que entras a través del canto, a través del baile, a través de estirarte, a través de generar espacio en tu cuerpo, a través de escribir, a través de Ujú, pintar, ujú. técnicas artísticas. O sea, hay muchas formas de entrar en ese espacio meditativo y creo que vale la pena hablar de esto para poderle quitar la connotación de, sentarte a meditar es sentarte, callarte y obviamente pues tu mente empieza a, no, todo lo que tienes que hacer, Exacto, espérate. sí, Y creo que es una parte fundamental que antes de meditar abramos espacio. Y creo que el movimiento exacto. ayuda muchísimo a liberar, a abrir, estiramiento, baile, caminata en la naturaleza, lo que sea, Sí, para primero quitas el cochambre y de ahí te cierras los ojos o lo que sea que estés haciendo, pones música, pintas, dibujas, lo que cada quien y ahí, ¡fum!, sí. entras. Es Pero hay mucho que más fácil. encontrar cómo, de qué forma cada uno de nosotros nos podemos provocar Mm. esos estados de conexión. Ujú. Sí, ese es digamos, el principio básico de metodologías activas de Ujú. meditación. Tiene una fase activa, como todos los ejemplos que tú dijiste que nos ayudan a, digamos, a soltar un poquito de la tensión y de la rigidez y la estructura y la hiperactividad mental. Entonces, moverlo, expresar, Sí, expresar, expresar, genera un poco de espacio y es más fácil acceder. entrar. Es muy simple, de hecho, Sí. sumamente simple. Sí, Y hay pero como muchas que esa vías. información no la ponen No, no, como no, no, desde porque antes es con el la cliché de meditación. sentarte y Sí. o Y en respirar. friega entraste, Sí, no, pues no. no, no, para nada, para nada. Hay una meditación de Osho que me gusta mucho, que es de el chakra meditation, la meditación de los chakras, ¿no? Mm, Que primero le pegas a un cojín a gritar, no, no, de la cantidad de veces que no has dicho que no. Y luego te sientas unos minutitos ¿no? En la presencia. Y luego haces berrinche como niño chiquito, y luego te sientes en la presencia. Y luego lloras y te sientes. Luego ríes. Y luego bailas y te mueves como quieras. Y luego al final, en el momento que casi casi cierras los ojos, a los 30, 40 segundos, ¡fum! Entraste y decía, ¿cómo es posible que no se hable de que se necesita generar espacio sí, antes de entrar en el espacio sí. meditativo? Sí, porque la gente lo quiere fácil, lo quiere simple y son estas ideas que nos han metido, ¿no? O que hemos recibido de los medios de comunicación y de la Sí, televisión, pero no es así, sí, porque tenemos una mente tan condicionada y vivimos en un formato tan activo, tan hiperactivo, que no es casi imposible de otra forma, sí. casi imposible de otra forma. ¿Qué se siente en el cuerpo y en la mente? Meditar 2 décadas. Bueno, en la mente no se siente en el cuerpo, perdón. La mente lo percibe, lo interpreta, lo analiza, lo clasifica. El cuerpo eh, es muy interesante y qué bueno que me haces esta pregunta porque acabo de pasar por un periodo de deficiencia de meditación, si lo quieres Ujú, llamar así. ujú. Desde que nació mi bebé, mi pareja y yo decidimos tener un bebé, una bebé, eh, y hacerlo de la forma más consciente posible, de la forma más responsable.
y estar lo más presentes. Y yo he sido hasta este punto, digamos, muy presente en el sentido de que hemos estado 24 horas al día los dos ahí. Yo he creado un formato, una estructura en mi vida en donde me lo permite. No tengo que ir a una oficina de 9 a 5. Me siento muy afortunado de haber podido hasta este punto vivir una paternidad muy presente, digamos. Entonces he estado ahí día y noche, ¿sí? Y con el insomnio de un año y cacho, ¿no? Que sí ha impactado otras áreas de mi vida. Eso es una realidad que me ha dado algo, una experiencia increíble de lo que es la paternidad y lo que esto le ha dado a mi bebé y la simbiosis y la conexión y lo que está creando en este ser que vino a mi vida, ¿no? Y al mismo tiempo he como sacrificado otras áreas de mi vida y una de ellas es la meditación. Y pasó unos cuantos meses en donde me dije a mí mismo y le dije a mi pareja, oye, es impresionante cómo siento la falta de espacio para meditar y lo veo reflejado en esto y en esto y en esto, en mi creatividad, en mi tolerancia, en mi conexión contigo, etcétera, etcétera. Entonces necesito de nuevo darle más espacio a esto. Entonces sí se siente, o sea, sentí yo por un tiempo de este déficit Sí. de ese espacio de conexión conmigo mismo. Em, Y con hijos pasa. Sí, sí, no, yo sé, o sea, no es algo malo ni Sí. nada, pero es la experiencia que no me estoy compartiendo, ¿no? Y entonces, bueno, ya me he puesto las pilas y me he reacomodado todo y es increíble porque afecta a todas las áreas de la vida. Pero también quiero ser, o sea, no quiero aparentar yo ser aquí, yo que sé, un maestro iluminado ni nada de estas cosas, porque no. Y no quiere decir que yo vivo en meditación las 24 horas del día, no. Em, pero sí ha cambiado mi vida, ha cambiado el rumbo de mi vida, ha cambiado mi actitud hacia cuáles son mis prioridades, cómo abordo cualquier situación que me sucede en la vida, em, con quién me relaciono. O sea, cambió radicalmente todas mis relaciones personales desde que empecé una vida basada o guiada por la meditación. Tuve que dejar amistades antiguas porque ya no se podía. Entonces sí es un cambio importante, o lo ha sido para mí por lo menos. Creo Soy, que también es un cambio que nos conecta tanto con nuestra esencia, que nos volvemos muy fieles a nosotros mismos y por ende, sin querer, infieles a los demás, en vez de, como generalmente cuando nacemos, que somos muy fiel a los demás, a nuestro sistema de origen. sí, pero ¿sabes qué es lo que más me ha encantado? Inicialmente parece así y es retador porque nos empezamos a sentir solos y genera conflicto con otras personas y nos dicen eres un egoísta y es toda una parte del proceso. Pero por eso yo fui encontrando espacios, entornos y lugares donde hay más personas que se ponen a sí mismos como prioridad y son sinceros consigo mismos y se respetan a sí mismos antes que los otros. Entonces, moverte en un espacio donde la mayoría de las personas son así es increíble, Sí. porque son seres auténticos. Y ahí es donde entra este término que te dije cuando me preguntaste, cuando empecé hace veintitantos años en India, en el ashram de Osho. Es lo que vi, seres auténticos, no bullshit. Sí, y si algo no me pareció no sé qué, voy y con honestidad lo voy a atender y voy a hablar contigo, etcétera, o voy a hacer mi meditación y voy a Sí. expresar y todo. Pero no es la sociedad convencional de que todos están aparentando todo el tiempo Sí. para tratar de encajar y tener su posición y su rol y su estatus y Sí. todo. Entonces es increíble tener estas experiencias, estar en lugares donde la gente es así, es maravilloso, Se siente la se diferencia siente y es increíble. cuando no es el personaje, ¿no? Sí, Es la sí. esencia. Oye, ¿y has tenido experiencias durante la meditación que la ciencia no puede explicar? Estas experiencias místicas, estas experiencias que superan cualquier racionalidad. Sí. Cuenta una. Es que lo que sucede, curiosamente, es cuando vivimos esas experiencias, como son experiencias que van más allá de la mente, es muy difícil después ponerlo en términos racionales. Y también la mente lo minimiza después. O sea, es como reducir a un lenguaje muy, muy, muy limitado algo que es casi ilimitado. Entonces es difícil explicar lo que es experimentar la vastedad, la expansión total, la conexión con el todo, eh, un vacío
vacío, lleno, ligero, luminoso. O sea, es difícil explicarlo en términos racionales, porque estoy tratando de bajar a un lenguaje muy Terrenal. terrenal o lo racional, algo que no lo es. Eh, y está bien, es lo que es, así es, ¿no? Pero tampoco se trata de magnificarlo o glorificarlo ni nada, porque simplemente es parte de nuestro potencial. O sea, si alguien lo quiere buscar y encontrar, todo el mundo lo puede hacer. Sí. Pero eso no lo hace mejor persona que la otra. Ah, no, porque aquí no O sea, estamos para juzgar. no, no, Ni quién no. está mejor ni quién Y es peor, tampoco ¿no? es Sí. quién es más espiritual que el otro, ni quién ha llegado más lejos, no, para nada. No, es ¿No? O como sea, si a alguien le gusta leer un cierto tipo de libros y claro, cierto tipo de libros, y no significa que uno esté mejor que el otro, nada más simplemente son intereses, curiosidades distintas. exacto, sí. Pero que está ahí, el potencial está ahí Ujú. y es muy nutritivo y nos cambia la perspectiva de la vida y nos ayuda. A mí lo que me ha ayudado muchísimo es, me ha ayudado a desidentificarme de cosas que son muy dramáticas y quitan mucha energía y me llevan a estados que me chupan mucha energía en Ujú. mi vida cotidiana, que no es necesario. Sí. Entonces me da esa capacidad de ver algo mucho más grande, no ver, sino haber vivido algo mucho Ujú. más grande. Y eso es lo que relatan muchas personas que tienen experiencias de muerte o Ujú. que regresan, o se van, mueren y regresan, etcétera, que tienen una experiencia de no de comprender o no de ver, sino una experiencia vivencial de esa dimensión que dices, entonces, ¿para qué me preocupo de que no me están pagando o de que tal gobierno está aquí o de que hay guerra por allá o de que cualquier cosa? Entonces vivimos mucho más ligeros. Ujú. No nos hace irresponsables, porque, etcétera, ya nos Sí. metemos a otros términos muy mentales y racionales, del bien y del mal. Ujú. Ahí va más allá de esto. Mm. Pero a mí me ayuda enormemente en la vida. Y por eso cuando llego a ciertas conversaciones con ciertas personas y quieren discutir y quieren hacer un megadrama de lo que pasó con tal o cual, o que está pasando en este mundo, o Sí. de que nos están rociando con tales químicos, o de lo que tú quieras, cualquier drama de la vida, que ahí están, podemos hablar de ello, pero ya no hay ese enganche y Ujú. ese succión de energía, Energía, porque quita sí. tanta energía esos dramas. Entonces, eso es uno de los grandes pros que Ujú. podemos tener al ir a esa profundidad. Claro, porque además nos chupa la energía y esa energía la dejamos de tener para estar creando, para estar haciendo cosas. Exacto, Porque exacto. yo creo que nuestra energía es nuestra moneda más Sí, importante, sí. de lo Y, más valioso just- que y tenemos. justamente ahorita me cae el 20, porque muchas personas, amigos cercanos, me dicen, es que, ¿cómo tienes energía, tanta energía para hacer esto y esto y esto y esto y esto? Y digo, pues Es que no me engancho con otras cosas, no lo sí, estoy porque no gasto mi desperdiciando. energía. Yo nunca Sí. veo las noticias. Yo no tengo televisión. Ujú. Nunca he tenido una televisión. Cuando quiero ver algo, encuentro dónde verlo y lo veo y lo disfruto y punto. Yo nunca veo noticias. Yo no gasto mi energía en eso. Yo decido dónde pongo mi atención y generalmente son situaciones que me nutren, que aprendo, que Ujú. disfruto, que están en sintonía conmigo y con mi camino. Y si no, y de las cosas relevantes que están pasando en el mundo, igual me voy a enterar. Sí. ¿Sí? Y el 98% de ellas tampoco puede hacer nada al respecto. Ujú. Pero hay gente que vive diario enganchado con eso, gastando energía, uf, Sí. alimentando procesos fisiopatológicos que ni están enterados. Ni Listo. están enterados. Y luego se quejan de por qué tienen gastritis y colitis y esto y este proceso, bla, bla, bla. Sí. Bueno, Se te podría decir, Nirdosh, ¿cuáles serían las prácticas más importantes y fáciles de accionar desde el punto de vista de body medicine, desde el punto de vista de toda tu experiencia, desde el punto de vista energético, como estos ejemplos de no engancharnos? ¿Cuáles serían esas prácticas más importantes para la uf. salud? Eh, digo, o sea, son muchas cosas. Obviamente cuidar tu terreno, ¿no? Alimentación, hidratación, Ujú. sueño, ejercicio, etcétera. Pero eh, para mí es tener, por lo menos en tu vida cotidiana, un espacio donde puedas descargar la tensión y puedas recargarte estando contigo mismo. Mm. Esto que también tú describiste hace rato, Ujú. ¿no? De ese camino para acceder a la meditación. Hay 10,000 formas de cómo hacerlo, pero algo que tú conozcas y puede ser el gimnasio Ujú. o bailar o lo que sea, que descargues, porque en la vida, en el mundo en el que vivimos, tenemos suficiente estímulos y situaciones que estamos expuestos que nos cargan de mucha tensión.
Entonces, tener una vía de salida siempre ayuda enormemente, conscientemente. Una vía de descarga y después una vía de reconexión. Eso, y hay muchas prácticas, y eso es lo que yo enseño en muchos de mis cursos, pero hay 10,000 formas de hacerlo. Eso. Comunicación. Comunicación va de la mano con conexión. Uno de los principios básicos de las 5 leyes biológicas, de la primera ley biológica que yo enseño siempre en Body Medicine, es que la mayoría de los procesos patológicos que surgen en cualquier ser humano surgen desde la desconexión. Surgen de situaciones que nos toca vivir a todos, inesperadas, fuertes, que no sabemos cómo lidiar con ellas. Pero lo que determina que se vuelva algo patológico, que me dé síntomas o que me genere distorsiones psicológicas, emocionales, etcétera, que se guarde, que se quede bloqueado, etcétera, es la desconexión, el vivirlo en soledad. Entonces, mientras yo tengo conciencia de esto y voluntariamente me dedico a, en mi vida cotidiana, comunicar claramente, eh, fortalecer mis lazos, mis vínculos con mis seres cercanos, Sí. hacer esto conscientemente, no puedo describir los beneficios que tiene a nivel de salud física, mental y emocional. Entonces, y eso implica responsabilidad, es comunicarme claramente. ¿Sabes qué? Ir con mi papá, mi mamá, mi hermano, quien sea. Sí. Oye, lo que pasó el otro día, ¿sabes qué? Perdón, pero no me sentí bien. No me gustó, me siento incómodo y lo estaba procesando y no lo quiero cargar. Necesito decírtelo porque te amo, porque quiero mantener limpia esta conexión y no se sintió bien. Claro. ¿No siento? Comunicación, Sí, conexión. sí, 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 sí. o sea, cosas así de Llegar a la simples. vinculación. Al Eso, final, por eso es por lo que, ¿no? O sea, por eso es parte de la existencia humana, lo que eso es conectamos. básico. Y eso puede sanar a nivel individual y a nivel colectivo enormemente al planeta. Y ya que dije planeta, eh, esa reconexión también con el resto de la naturaleza, porque nosotros somos naturaleza, nosotros somos parte de las plantas, de los animales, de los microorganismos. Nuestro cuerpo está hecho más de microorganismos que de células humanas. Nosotros somos parte de esto y nos hemos distanciado tanto. Tanto. Todo el desastre que está sucediendo en el planeta es por este distanciamiento, por esta desconexión. Yo por eso, hoy en día, no por eso, por muchas razones, pero yo vivo en la naturaleza. Yo estoy en un nuevo proyecto donde estoy regenerando la tierra, generando un espacio increíble, inmerso en la naturaleza, de reconexión con la naturaleza y entre seres humanos. Porque la gente cuando va y tiene estas experiencias es como un Sí, de despertar, wow. darse cuenta, Sí. wow, ¿por qué me olvidé de esto por décadas? Llevo inmerso en una vida citadina o no citadina, pero conectado de una forma y desconectado completamente Sí. de donde vengo. Entonces, y hay muchas formas de reconectar. No quiere decir que te tienes que ir a vivir en la naturaleza. Es vivir inclusive aquí en la Ciudad de México, puedes vivir en la Ciudad de México, donde cuando vivía aquí, iba todos los días al parque. Yo era de los primeros que hacía barefoot running, estaba aquí Sí. en este parque corriendo Sí. descalzo meses, conectar con la naturaleza. Se me hace fundamental quitarnos los zapatos y tocar. Uf, sí, Justo el earthing, todo, sábado sí. fuimos al Desierto de los Leones, que igual está aquí a 15 minutos, y Exacto. literal, de estar, o sea, haciendo ese hike descalzos. En 15 minutos cambia toda tu Sí, psique, todo cambia en tu sí. cuerpo. Y luego, ya que tienes esa conciencia y esa conexión, obviamente vas a empezar a consumir productos que vienen de procesos mucho más nobles con la naturaleza, de procesos regenerativos, de procesos orgánicos, libre pastoreo, etcétera, etcétera. Consumes otros productos que Sí. tienen todo un proceso más consciente, etcétera. Entonces, de esa forma estás más conectado, más consciente en ese sentido y apoyas a todo el ecosistema. Pero mientras más desconectados estamos del resto de la naturaleza, se nos olvida todo y entramos en un modo de consumismo de, digamos, autodestrucción, desafortunadamente. Entonces eso, traer esa conciencia y hacer hábitos pequeñitos en la vida cotidiana de reconexión también con el resto de la naturaleza. Claro, de ser parte de. Me encanta, Nirdosh. Gracias, gracias. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Casi todas mis redes están como Dr. Nirdosh Cora o Body Medicine, BODHI medicine.com, mi página bodymedicine.com. Perfecto. Doctor Nirdosh Cora en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, de En todas. Sí. todos. Buenísimo, querida. Para cerrar, son 12 fire questions. Lo ideal es que contestes una palabra o una respuesta corta, lo primero que te venga a la mente, ¿va? ¿Qué te conecta con algo más grande que tú?
la pausa. ¿Qué le pides a Dios, al universo, en este momento de tu vida? Mayor conexión entre todos los seres humanos, que no fue una palabra, perdón. Está perfecto, está perfecto. ¿Algún día te has puesto de rodillas ante la vida y Sí, por qué? sí. Hace unos años, cuando estaba frente a un incendio forestal y no pudimos apagarlo, y me puse de rodillas y le rogué a la existencia que llueva. Y mágicamente llovió. Qué Sí. lindo. Cuando estás en el hoyo, ¿qué haces para sacarte de ahí? Irme más profundo al hoyo y ver, o sea, no tratar de salirme de ahí, sino irme más profundo, dejar de luchar y ver por qué estoy ahí y permitirme sentirlo para poder expresarlo y solito empiezo a salir. ¿Qué experiencia cambió tu vida? Es que cambió muchas veces, entonces no sé cuál de los cambios. Eh, Déjame ir más tiempo atrás. ¿Qué experiencia cambió mi vida? Un trauma muy profundo que viví en mi adolescencia, que no recibí el apoyo necesario, cambió completamente el rumbo de mi vida. Fue muy doloroso, pero el día de hoy estoy profundamente agradecido porque me trajo a donde estoy hoy. Fue pieza fundamental. ¿Cuál es uno de los mejores libros que has leído? The Presence Process, Librazo. Michael Brown. Sí, Lo amo. sí. ¿Qué verdad te cambió, aunque no querías verla? Lo que está incompleto se va a repetir siempre, hasta que se complete. Me gusta. ¿Qué estás haciendo hoy que alimenta tu alma y no tu ego? Estoy desde hace 2 años en un proceso de co-creación de un espacio comunitario en la naturaleza, de regeneración del ecosistema, de involucrar a personas de la comunidad local para tener nuevas prácticas, nueva conciencia de lo que es producción de alimentos, de lo que es gestión emocional, de lo que es conexión con la naturaleza y muchos otros procesos que está haciendo. Yo le estoy poniendo toda mi energía y todo mi cuerpo y todos mis recursos, pero el ver lo que está sucediendo es sumamente satisfactorio. Sí. ¿Qué estamos normalizando que en el fondo nos está destruyendo? Estamos normalizando, número uno, la desconexión, definitivamente. Y número dos, que el ser humano es normal que viva constantemente en estrés, que viva en ansiedad o en depresión o en todos estos desequilibrios, que eso es lo normal y obviamente nos está destruyendo. ¿Cuál es la mayor mentira que nos estamos contando como humanidad? Que estamos evolucionando. Hablando en términos generales de humanidad, sí. Cuando creas, ¿desde dónde nace tu impulso creativo? Desde el silencio. ¿Y qué parte de ti se activa cuando estás creando? Se activa, no se activa, sino reconecto con mi niño interior. Reconecto con ese niño inocente, espontáneo, creativo, auténtico. Sí, ya está ahí, pero es nada más que yo genere el espacio para poder reconectar. Claro. Lindísimo, Nirdosh. Gracias. Gracias por compartir tu corazón, tu alma, tu experiencia, tu sabiduría. Gracias a ti, María. Gracias por los Gracias por crear el regalos. espacio. Feliz. Me sentí muy bienvenido. Es recíproco. Gracias. Muchas gracias a ti que estuviste escuchándonos el día de hoy. Te invito a que te suscribas y nos sigas. Estamos en todas las plataformas. Y te invito a que nos dejes alguna pregunta, algún comentario que tengas tanto para Nirdosh como para mí. Nos va a encantar leerte. Gracias por estar aquí, por conectar con este espacio.